En esta oportunidad vamos a hacer la segunda presentación de tres en la cual se está exponiendo el método utilizado por Bonninghausen para la selección del remedio homeopático. En la primera presentación hablamos de los diferentes repertorios publicados por Bonninghausen, de las traducciones que se le hicieron y de las diferentes ediciones que tuvo este repertorio, de la estructura que utilizó Bonninghausen para su método y hablamos de la totalidad sintomática. En esta presentación vamos a hablar del uso de la analogía para completar el síntoma, de la doctrina de la concomitancia, del síntoma completo y del principio de la generalización a gran escala. Y luego haremos una tercera presentación en la que vamos a hablar del síntoma mental según la perspectiva de Bonninghausen, de la jerarquización de los síntomas y de las tipologías, imágenes y personalidades según Bonninghausen. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar del uso de la analogía para completar el síntoma. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Bonninghausen observó que en las experimentaciones puras de cada experimentador por separado, los síntomas estaban incompletos. Pero se dio cuenta a la vez que si tomamos la patogenesia en su conjunto y unimos los elementos de las localizaciones, digamos que vamos a poner en una partecita todas las localizaciones que son afectadas, ¿para qué? Para darnos cuenta aquellas localizaciones que son de manera decidida más afectadas por el medicamento, digamos que de alguna manera esos órganos y tejidos en los cuales hay un mayor tropismo por el medicamento. Lo mismo hizo con las sensaciones, entonces sacó las sensaciones y se dio cuenta que habían unas sensaciones que eran decididamente más repetitivas, se presentaban con mayor intensidad y con mayor frecuencia. De igual manera, tomó todas las modalidades de agravación, mejoría de horarios y se dio cuenta que algunos medicamentos tienen de manera consistente algunas modalidades que son las que predominan. Y también hizo lo mismo con las concomitantes, o sea, aquellos síntomas accesorios que aparentemente son triviales, que aparecieron simultáneamente con el sufrimiento actual y que se presentan al mismo tiempo o se presentan en alternancia con el síntoma principal. Hay que hacer una aclaración que cuando el síntoma principal y la condición que le llamamos concomitante pertenecen a un mismo proceso patológico, en este caso no es un concomitante, es un síntoma que hace parte del proceso patológico y por lo tanto no se toma como síntoma concomitante, porque tenemos que tener presente que son concomitantes solamente aquellos síntomas que aparentemente no tienen conexión fisiopatológica con el síntoma principal. Entonces, en el uso de la analogía para completar el síntoma, Bonninghausen concluyó que el síntoma incompleto se resolvía a través de este procedimiento. Síntomas que aparecían incompletos en una parte de la experimentación se completaban asociándole las condiciones destacadas que aparecen en otras partes de la experimentación. Y de esa forma, un síntoma incompleto localizado en un órgano específico se completaba con la aplicación por analogía asociándole las condiciones destacadas de la patogenesia, de las sensaciones, modalidades y concomitantes que se manifestaban en otras partes del cuerpo. Considera que esas condiciones destacadas que se manifestaban en otras partes del cuerpo no son más que una expresión localizada de la perturbación de la energía vital en su conjunto, en su totalidad. Ahora vamos a hablar de la doctrina de la concomitancia. ¿Qué es un concomitante? O sea, ¿a qué se le puede llamar concomitante? Habíamos dicho que cuando dos síntomas, por ejemplo, vamos a hablar en el lupus eritematoso sistémico, cuando vemos que hay afectaciones articulares y afectaciones de la piel,
Estas hacen parte de un mismo proceso patológico. Por lo tanto, las afectaciones de la piel no se les puede llamar concomitantes del síntoma principal, en este caso que serían las dolencias articulares. Entonces vemos que el concomitante son síntomas de acompañamiento que aparece al mismo tiempo del sufrimiento actual y que lo acompaña ya sea de manera paralela o lo acompaña en alternancia pero que no tienen una conexión de explicación fisiopatológica al menos aparente con el síntoma principal. Se manifiesta en órganos diferentes al trastorno principal o al sufrimiento actual. Pareciera no tener nada que ver con el síntoma principal y aparentemente tiene, digamos que, un comportamiento benigno y muchas veces por eso no se le presta atención. Es raro y peculiar por su combinación con el síntoma principal y por eso sirve para diferenciar el caso. Está en la totalidad de los síntomas, o sea que ese concomitante se trata de manifestar de manera muy consistente acompañando a los diferentes síntomas. Más adelante vamos a ver el ejemplo de Capsicum. A menudo los síntomas, digamos, concomitantes son factores de agravación o mejoría y vemos muchos síntomas, por ejemplo, en algunos remedios que agravan con el movimiento, otros que agravan con el reposo, otros que agravan en algún horario determinado. Dice que el síntoma concomitante aparece después de que una enfermedad aguda ha sido tratada con éxito con un remedio agudo. El concomitante está por lo general presente al inicio de la enfermedad, antes de que se produzcan cambios anatomopatológicos o funcionales profundos. Están presentes antes de que aparezcan los síntomas patoneumónicos de la enfermedad. Muchas veces esos síntomas concomitantes que acompañan a la mayoría de los síntomas, entonces se convierten en una guía que nos sirve para definir el medicamento correcto. Ellos tienden a difuminarse en la medida en que los procesos lesionales anatómicos se profundizan y luego reaparecen en la fase terminal de las enfermedades. En este caso, el tratamiento es paliativo. Muchos trastornos físicos están acompañados de concomitantes mentales y por el contrario, muchos trastornos mentales están acompañados de concomitantes físicos. Algunos síntomas concomitantes se convierten como en el elemento agrupador de los demás síntomas. Y vamos a traer a colación el ejemplo del medicamento Capsicum con cara roja y mejilla roja. Vemos aquí tenemos algunos síntomas que son sacados de la enciclopedia de la materia médica pura de Timothy Allen, en donde vemos que muchos síntomas están acompañados de esta condición, cara roja y mejilla roja. Y aquí les dejo enumerados los síntomas de la enciclopedia de la materia médica pura de Timothy Allen. Y tenemos el síntoma 172, el síntoma 302, el síntoma 80, el 81, el 82, el 83, el 229, el 310 y el síntoma 355. Vemos aquí que esa condición de la cara roja y mejilla roja, si se presenta de manera decidida, se convierte en un síntoma jerárquicamente importante que va a definir el medicamento que se va a seleccionar. El concepto de síntoma completo. Entonces, según el criterio de Bonninghausen, los síntomas incompletos no nos sirven para decidir el medicamento, no nos sirven para seleccionar el medicamento. Por eso él utilizó la analogía para completar los síntomas. Dice entonces que un síntoma completo es una expresión de cómo la enfermedad ha modificado el estado de salud. El síntoma completo representa un patrón de forma de la enfermedad del paciente. Entonces, lo que decíamos, que tomó todas las localizaciones, todas las sensaciones
todas las modalidades y todos los concomitantes y se dio cuenta de cada uno de ellos. Por ejemplo, habíamos dicho que hay unos medicamentos que tienen mayor tropismo por algunos órganos, tejidos y sistemas. Entonces vamos a ver esa tendencia de ese medicamento. Lo mismo las sensaciones, vamos a ver que hay unas sensaciones de percepción del síntoma del paciente que son decididamente más importantes, preponderantes. Vemos que hay modalizaciones de agravación y mejoría, agravación por el movimiento, mejoría por el reposo, agravaciones horarias que son decididamente preponderantes en algunos medicamentos, y vemos también algunos síntomas accesorios concomitantes que vamos a ver que se repiten, y ya vimos en la teoría del concomitante cómo sucede con el medicamento Capsicum. El principio de la generalización a gran escala. Según Bonninghausen, y esto lo toma de Hahnemann, el hombre se enferma siempre en su totalidad, dada su unidad profunda del organismo. En consecuencia, un síntoma local solo representa la perturbación localizada de la desarmonía de la fuerza vital de todo el organismo. Entonces, para ello destacó especialmente las modalidades que son notables, que son intensas. Con frecuencia, la misma sensación y especialmente la misma modalidad son encontradas en diferentes localizaciones del cuerpo. Entonces, si esto es lo que se encuentra, digamos, y no hay un síntoma en ese caso que sea contradictorio, porque si tenemos, digamos, que en el medicamento los síntomas agravan por el movimiento, pero un síntoma particular del paciente mejora por el movimiento, desde luego que no vamos a aplicar el principio de la generalización. Por eso de pronto fue un poco injusto en endilgarle a Bonninghausen que estaba haciendo una generalización arbitraria, porque él fue cuidadoso en decir que esto no se, digamos que las condiciones de agravación, mejoría o las sensaciones no se podían extrapolar cuando el síntoma que estaba presentando el paciente era contrario a la generalización del medicamento. De esta forma hemos terminado la segunda presentación de 3, en donde estamos exponiendo el método utilizado por Bonninghausen para la selección del medicamento homeopático. Les agradezco por su atención y estén pendientes de la tercera presentación. Muchas gracias.